Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en este vídeo no vamos a hablar tanto de arqueología de épocas históricas, sino de la arqueología misma. Más concretamente, de la prospección, que como dice aquí es otra manera de producir conocimiento acerca del pasado. Y es que la arqueología, pues tradicionalmente la visión popular que se tiene es la del hombre excavando ahí, retirando tierra, descubriendo huesos, o lo que sea, vamos. Y la realidad es que no es así. Tradicionalmente sí que lo fue, allá en el siglo XIX, con los coleccionistas y tal, pero sobre todo a partir de la nueva arqueología en los años 60, pues comienza a darse otro enfoque a la excavación misma e incluso a técnicas que permitan obtener conocimiento a partir de otros métodos, en este caso la prospección. Lo valioso que tiene esta perspectiva, este ámbito del trabajo, es que no destruye el registro arqueológico. Es verdad que no se obtiene la misma información que a través de la arqueología, las investigaciones no son igual de profundas, pero no solo aporta información complementaria, sino que además, en muchos casos, como ya veremos, ayuda a encontrar yacimientos y, como digo, a reservarlos para futuras excavaciones. ¿Qué significa prospectar? Prospectar, me lo pone aquí, no lo voy a leer. Es un conjunto de métodos que se utilizan para encontrar, bueno, lo estoy leyendo, aunque haya dicho que no, para encontrar yacimientos y o para conocer cuál es la disposición del hallazgo bajo tierra, ambas sin necesidad de destruir el sustrato, lo que he mencionado antes, básicamente. Factores de desarrollo. ¿Por qué de repente le da a la gente por prospectar? Bueno, como ya he adelantado, se debe a influencia de la nueva arqueología, que viene de la mano básicamente de nuevas aproximaciones a la concepción del espacio, muy ligada a la arqueología procesual de Lewis Binford, años 60. Además, favorece y ayuda a realizar inventarios y a que la administración del patrimonio sea más manejable. Despierta la conciencia acerca de la desaparición del patrimonio, ayuda a realizar arqueología preventiva, reducción de la subvención pública. Esto es un aspecto relevante en dos sentidos. El primero es que cuando se reduce la subvención pública, no hay dinero para excavar. Entonces, en vez de excavar, se opta por medidas más baratas. Y por otro lado, la parte buena, todo tiene parte buena, el que se prospecte más y que se vea obligado uno a prospectar más implica que hay nuevos métodos, nuevas aproximaciones y nuevas formas de producir conocimiento. Es casi un quid pro quo. Aquí se repite arqueología preventiva, es una errata mía, perdón. Y mejora de la efectividad, no solo a la hora de realizar inventarios, como he dicho antes, sino la efectividad de la excavación propiamente dicha. Si uno va a un yacimiento y empieza a excavar y no tiene ni idea de lo que hay bajo el suelo, pues puede llevarse una sorpresa grande y a lo mejor, si hubiese sabido lo que habría cambiado la técnica de excavación. A lo mejor ha empezado a excavar por el método, pongamos, Wheeler Canyon, y se ha dado cuenta de que a lo mejor no es lo más conveniente. Bueno, pues la prospección, conocer cómo es el yacimiento bajo el suelo antes de excavarlo, permite evitar errores de este tipo y planificar mejor la excavación y además aprovechar mejor los fondos de dinero. Características de yacimientos que afectan a su detección. Estaremos de acuerdo en que hay muchos tipos de yacimientos, tantos como yacimientos básicamente, y cada uno tiene su peculiaridad geográfica, geológica y geomorfológica, que se pueden reducir básicamente en dos aspectos que se contemplan desde la perspectiva que estamos tratando. Por un lado, a la visibilidad, que se define como la variabilidad del medio físico de cara a su descubrimiento en una escala de 0 a 10. 0 poco visible,
y 10 muy visible, vamos, no hay más misterio. Y en esta variabilidad se ve facilitada o entorpecida por el medio natural. Es decir, no es lo mismo encontrarnos, por ejemplo, una serie de ruinas romanas en una estepa, por ejemplo, que localizar castros celtas en la zona de Galicia, que es todo bosque. Básicamente porque los árboles, en el último caso, no permiten acceder visualmente al yacimiento. Mientras que en el otro caso de la estepa, con vegetación rala de arbustos de no más de 50 centímetros, pongamos, pues es más fácil de detectar. Y el segundo factor es la perceptibilidad, que es la probabilidad de que un yacimiento pueda ser descubierto con técnicas de prospección diferentes, que está relacionada con la extensión y el tamaño de un yacimiento y de forma indirecta otra vez con la visibilidad. Repito la comparación, no es lo mismo un pequeño castro ya se encuentre en medio del bosque, ya en una explanada. Eso ahora mismo no es importante. No es lo mismo un castro pequeño que una ciudad romana entera. O sea, es más perceptible una ciudad que un castro. El caso mínimo de perceptibilidad que se puede llegar a dar es generalmente en la prehistoria con los yacimientos paleolíticos, por razones más que obvias. Vale, ¿qué tipos de prospección hay? Por un lado, ahora pasaremos a verlas más detenidamente, pero ahora por introducirlas, por un lado la prospección de superficie, que se realiza pues, con vistas, nunca mejor dicho, a obtener información de los objetos que se sitúan por encima del nivel del suelo, que requieren un trabajo previo de documentación planimétrica, cartográfica y topográfica. Es decir, uno va por el campo y ve, sin necesidad de aparatos ni de instrumental, ve directamente el yacimiento. Y en segundo lugar, la prospección de subsuelo. Esta variante de la prospección... ¡Oh! Vale, ya, perdón. Esta variante de la prospección está realizada con vistas a obtener información de objetos enterrados mediante aparatos determinados. O sea, uno va con un aparato que puede ver bajo el suelo y mediante pues, el ordenador o los datos que pueda otorgar, pues se pueden ver las estructuras que haya enterradas, etc. Bien, antes de continuar, vamos a hablar un poco de qué es lo que se ve, haciendo un poco de teoría del registro arqueológico. Lo que nos podemos encontrar, por supuesto nos podemos encontrar muchas cosas, pero en la teoría se habla de estos 4 tipos de objetos, de entidades que nos podemos topar. Por un lado, los artefactos o ecofactos, ahora pasaremos a ver la diferencia, repito, mínimamente para tener una idea general. Los artefactos son todos aquellos objetos muebles. Muebles quiere decir que se pueden mover, como por ejemplo trozos de cerámica, exvotos de lo que sea, no sé, estoy nombrando ejemplos de objetos cotidianos que reciben este nombre. Y ecofactos es algo parecido, pero con objetos, materias primas, ¿cómo explicarlo? Objetos naturales, como por ejemplo trozos de carbón, pero con evidencias de que han sido objeto de manipulación o uso antrópico. Es decir, si por ejemplo, semillas de maíz al azar, pues es muy difícil asociarlas con un uso antrópico, pero si por ejemplo, se encuentran dentro de un terreno una finca, una casa, que se sabe por los útiles que se han hallado que era un lugar de molienda, un molino, pues entonces esos granos de maíz adquieren esa categoría de ecofacto. Más o menos, luego hay sutilezas que pueden o no ajustarse a esta definición. En segundo lugar, las estructuras como elementos constructivos con una huella positiva que dejan marca
hacia arriba para entendernos. Aquí he puesto la foto de un perfil estratigráfico. No he conseguido fotografías con estas características que he mencionado, pero imaginemos que aquí se encuentran unas piedras que dan forma a un muro. Bueno, pues esto sería una estructura, una huella positiva. Todo el sedimento va cayendo, lo va enterrando poco a poco y según se va excavando, uy, se me ha ido. Sí, la estructura del muro, digamos que sale según va excavando. Siempre y cuando no se retiren las piedras, claro. En tercer lugar, anomalías de subsuelo y estructuras en negativo, que es lo mismo, básicamente. Por ejemplo, si este muro es un elemento con huella positiva, un elemento con huella negativa sería, perdón por el ruido, sería un silo o un pozo que se ha cavado y que posteriormente se ha rellenado. Bueno, no hace falta pintarlo, aquí ya está relleno el sustrato. Y que posteriormente se ha rellenado. Tiene la misma validez como ente, por así decirlo, como ente del registro, pero no es algo físico tangiblemente. Por ejemplo, las piedras sí lo son, pero un silo, un agujero, no lo es y por eso tiene otra consideración diferente. Se ha creado la categoría de anomalía en negativo, básicamente. Y finalmente, los horizontes de suelo antrópico, que son evidencias de una superficie que haya podido ser utilizada o que tenga evidencias de haber sido utilizada con fines antrópicos. Por ejemplo, el suelo de un establo va a presentar una serie de características que lo diferencian de las anomalías de subsuelo en negativo, por ejemplo, como sea la presencia de huellas de bóvidos, por ejemplo, o no sé, lo que sea. O, por ejemplo, en un campamento paleolítico, en los restos de lascas y de detrito desechado a la hora de realizar industria lítica, que se queda en el suelo, el sedimento lo tapa y posteriormente el arqueólogo cuando se lo encuentra dice, uy, esto es un horizonte de suelo antrópico porque refleja una actividad antrópica como es la de tallar bloques de sílex o mantener estabulado el ganado. Pasamos ya a las técnicas de prospección de superficie, que se incluyen la teledetección y los muestreos. La teledetección es la detección a distancia, etimológicamente definiéndolo, y básicamente hay dos técnicas. La primera y la primera en surgir también es la fotografía aérea, con las primeras fotos realizadas desde aviones y realizadas por primera vez por aviadores ingleses y estadounidenses. Posteriormente se sigue pudiendo hacer fotografía aérea, pero lo más normal es que se utilicen satélites como el Google Earth, que está al alcance de todos, o drones, que son mucho más baratos que alquilar un avión o un helicóptero. Y en segundo lugar, se puede realizar mediante escáneres láser, como por ejemplo la tecnología LIDAR, que permiten ver a través del follaje, gracias a que el aparato emite señales láser, muchos puntos de láser, es como un topógrafo a lo bestia, que posteriormente ese láser se vuelve reflejado y se procesa en un ordenador. Ventajas, como he dicho, permite ver a través de la vegetación. De hecho, ha sido posible localizar ruinas mayas en lo más denso de la selva, como por ejemplo la ciudad de Caracol, sin que la vegetación supusiese un problema. ¿Qué desventajas tiene? Pues que no detecta el color. Y el color muchas veces es importante precisamente para localizar esas características que hemos hablado antes, de horizonte de suelo antrópico,
estructuras positivas y negativas, que es el beneficio que nos daba la fotografía aérea. Eso es un punto a favor y un punto en contra, que son capaces de ver el color. ¿Qué nos cuenta el color? Bien, imaginemos que tenemos un castro, por poner un ejemplo paradigmático porque es lo que suele suceder, en Inglaterra. Entonces, los castros tienen un muro. Bueno, como digo, he vuelto a pintarlo en blanco para que se vea mejor. Tienen un muro, hay que echarle un poco de imaginación, y un foso. Todo esto ahora, a día de hoy, estaría cubierto por vegetación, en fin. Y desde una fotografía aérea, la vegetación que crece aquí encima del muro va a ser generalmente con un color más claro, no porque sea amarilla, sino porque las raíces, al ver aquí piedra debajo, las raíces no permiten más crecimiento. Y entonces desde arriba se vería una densidad menor de toda la vegetación, mientras que en el foso, al tener más espacio las raíces para hundirse, pues daría lugar a vegetación mucho más frondosa y que desde la fotografía aérea se puede apreciar muy bien. Bueno, como apunte historiográfico, las primeras fotografías fueron realizadas en los años 20, como digo, por el inglés Robert Crawford, me parece que era su nombre. Crawford, estoy seguro, Robert, no recuerdo. Bueno, y esto es la teledetección básicamente. Como he dicho, este es un ejemplo de uso del LIDAR, que además ya veremos un poco más adelante se puede combinar con el uso del SIG o sistemas de información geográfica. Pero este caso es el que he comentado de Caracol, que todo esto es selva. O sea, la visibilidad, recordemos los conceptos de antes, es nula. A pesar de que la perceptibilidad por la extensión es considerable, la visibilidad resta esa ventaja de la extensión. Y lo que ha permitido el LIDAR ha sido pues precisamente realizar esta magnífica reconstrucción. Es un modelo 3D. Esto es una foto del modelo 3D. Esto se mete en AutoCAD o en cualquier programa de procesamiento de imágenes 3D y se puede, en fin, es como el SketchUp. Y el color que tiene no es el original, se ha sido añadido pues para diferenciar las estructuras. El LIDAR da un color como grisáceo, pues gris, como gris mercurio, ¿vale? Sí. Luego esto se añade precisamente para distinguir las estructuras y los caminos, y precisamente a esto me refería con lo de cambiar la perspectiva de los yacimientos cuando empezaba la introducción. Es que es posible ver todos los caminos, estructuras también que están aledañas que están escondidas, aquí también, en fin, es algo maravilloso. Aquí lo del SIG que he comentado antes, que es básicamente una superposición de planos. Aquí tenemos la fotografía satelital original, aquí un mapa, en este caso historiográfico, para ver la evolución del territorio, y aquí otro mapa de los cambios urbanísticos. Se pueden añadir otros tipos de mapas, como por ejemplo densidad de hallazgos, si estamos en un yacimiento del bronce tardío, por ejemplo, y queremos estudiar la dispersión de cerámicas a lo largo del terreno. Varía un poco en función de los objetivos de la investigación. Y no se me olvida nada más del SIG. Creo que no. Bueno, pasamos a lo siguiente. Pasamos ahora a los muestreos. Ya hemos hablado de la teledetección, pues este es el otro método, entre comillas, que queda con respecto a la detección de superficie, de la prospección de superficie. Bueno, muestreos hay dos formas de hacerlas, dos grandes formas de hacerlas. En un primer lugar, y a nivel muy básico, está la prospección asistemática, que es básicamente pues ir a un sitio y encontrarte cosas de chiripa o
por ejemplo, preguntar a gente del pueblo de al lado si saben qué son exactamente aquellas ruinas y tú vas ahí a buscar. Y vamos, que asistemático, la propia palabra lo indica, sin un método. Y por otro lado, la prospección sistemática, que, bueno, pues es con método. Y es un método que se planifica de antemano de acuerdo con la extensión del yacimiento, con la perceptibilidad, la visibilidad, etc. Según sea más o menos grande el yacimiento, según sean más o menos las personas en el equipo y según sea mejor o peor la financiación, hay diferentes formas de afrontar este tipo de muestreos. En primer lugar está la ideal, la que sería idónea, que es la cobertura total. Esto es posible hacerlo en yacimientos de moderada a pequeña amplitud, pero en un yacimiento que ocupe 20 hectáreas, pues es complicado. En estos casos, en los yacimientos muy grandes, o que por cualquier motivo no sea posible realizar una cobertura total, se optan por las coberturas parciales, que son muestreos propiamente dichos, que siguen diferentes patrones. En primer lugar, son los muestreos aleatorios. Ahora veremos una fotografía en la que se definen gráficamente estos tipos de muestreos. Los muestreos aleatorios son coger el plano y marcar celdas al azar de toda la extensión donde creemos que puede haber algo. Entonces, el equipo va allí y esa zona se prospecta de la forma que sea, ya sea por pasillos, o sea, por estratificadamente o lo que sea. No, estratificadamente no. ¿Cómo se llama? Bueno, por transecto, eso. Por transecto. Se va allí el equipo y realiza eso. Muestreos regulares se realizan en intervalos definidos de espacio. O sea, por ejemplo, 100 metros los prospecto, otros 100 metros cuadrados no, otros 100 metros cuadrados sí, otros 100 metros cuadrados no. Así va. Y los muestreos estratificados son una suerte de combinación de estos dos. Si los muestreos aleatorios se eligen celdas al azar y si en los muestreos regulares se establece un patrón regular para establecer las celdas, los muestreos estratificados cuentan con la decisión del que esté dirigiendo la prospección. Es decir, si estamos buscando yacimientos paleolíticos, no tiene sentido, por ejemplo, buscarlos en zonas boscosas. Habrá que centrarse más en abrigos rocosos o en contextos fluviales. Y entonces los muestreos aleatorios, se realiza un reparto aleatorio de celdillas y se redistribuyen en lugares que puedan tener mayor probabilidad de contener yacimientos. Ahora lo veremos porque así explicado es un poco confuso, pero ahora con las imágenes estas se queda un poco más claro. Aquí lo tenemos. La distribución de los muestreos. Aleatoria, pues aleatoria, un punto para allá, para allá, para allá. Sistemática, pues se va excavando, por ejemplo, en este cuadro sí, en este no, en este sí, en este no, en este sí, en este no. Así vamos. Y anidado es otra forma de sistemático, pero tratando de ajustar el medio a las cuadrículas. Y estratificado definiendo diferentes áreas que pueden tener mayor o menor probabilidad de contener yacimientos. Diferentes formas de muestreo, esquemas de muestreo. Y los muestreos por secciones o transectos se realizan pues con el número de prospectantes que sean, se colocan en paralelo, por esto serían los individuos, dependiendo de la densidad, de la definición que queramos conseguir o del presupuesto que tengamos o del número de voluntarios o de empleados, vaya, se utilizarán más o menos plantilla y habrá más o menos distancia entre ambos. Por lo general,
la distancia real a la que se puede percibir una evidencia de artefacto al ras del suelo es de 2 metros a los lados. Entonces hay un margen de 4 metros a partir del cual estirarlo más sería perder definición. Pero claro, si el presupuesto no da para ello, pues hace falta conformarse con lo que haya. Entonces, estos individuos tienen prefijado un recorrido recto y así van uno al lado de otro prospectando, no se pueden desviar. Y luego se volverían a situar en esta zona de aquí y volverían. Y básicamente es eso. Pasamos a las prospecciones de subsuelo, cuyo objetivo, como la expresión indica, es revelar lo que se esconde bajo la superficie del suelo. Técnicas englobadas principalmente en dos, que son la detección instrumental, mediante métodos geofísicos, y por otro lado los test químicos, que revelan varias cosas que ahora pasaremos a comentar. Es importante destacar que estos métodos de prospección de subsuelo, a diferencia de la prospección de superficie, no se realizan para encontrar yacimientos, sino que se realizan donde ya se sabe que hay un yacimiento con el fin de conocer su morfología y evitar una excavación o por lo menos planificarla. Esto no quiere decir que las prospecciones de superficie no se hagan en sitios que no están descubiertos. Pueden estar descubiertos y realizarse una prospección de superficie. Por ejemplo, en el caso del LIDAR de la ciudad maya de Caracol. Hay ciudades mayas que ya se conocían, pero que se han visto objeto de estudio de técnicas de prospección de superficie precisamente desde un punto de vista procesual para revelar, por ejemplo, las conexiones que pudieran tener con otras ciudades aledañas mediante la situación de los caminos que conectaban, en fin. Comenzamos por la detección instrumental por métodos geofísicos. Son tres, aquí solo dos porque no caben en la diapositiva, que son la magnetometría, la resistencia eléctrica de suelos y el sonar de subsuelos. La magnetometría, estas dos presentan un modus operandi, por así decir, muy similar, que es el de introducir pivotes sensibles en el suelo que pasan corriente eléctrica u ondas electromagnéticas, dependiendo del caso, y que en caso de encontrar objetos que impidan el paso de tales señales entre un polo y el otro, pues la máquina los detecta como resistencias. Vamos por partes. La magnetometría, las dos descubren anomalías de subsuelo para visibilizar estructuras, y para esta técnica hace falta una superficie plana y sin cubierta vegetal, porque lo que es un aparato que con los años, como todo, ha ido mejorando tecnológicamente y es posible portarlo por una sola persona que se lo coloca y va andando sobre el suelo, este sería el monigote, con el instrumento, el aparatejo, va andando por el suelo, por toda la superficie, prospectando, y el aparato va emitiendo ondas magnéticas y detectando tal. Y la resistencia eléctrica del suelo es básicamente el mismo procedimiento, lo que pasa es que se clavan dos polos en el suelo a través de los cuales se hace pasar una corriente eléctrica y en el caso de encontrarse con algo se mide la resistencia que opone, la resistencia de la letra esta sigma, que opone al pasar hacia el otro polo. Lógicamente, si el impulso eléctrico no atraviesa ningún objeto, la resistencia va a ser cero. Cuanto más pesado o más denso sea el objeto, más resistencia mostrará. Luego, la pila y el amperímetro que mide el amperaje, en fin.
cuestiones técnicas que no tocan ahora explicar. Y existe la posibilidad de que den falsos positivos por bloques erráticos, por ejemplo una piedra no deseada, que se puede interpretar como un muro, etc. Y el radar de subsuelos, que lo he incluido aquí porque no cabía en la diapositiva anterior, es básicamente un radar, un dispositivo que envía ondas de sonido, ultrasonido o infrasonido. Estoy dudando ahora mismo. Bueno, el caso, que a pesar de otorgar resultados rápidos, tiene el inconveniente de que necesita de interpretación experta. O sea, hace falta llevar a un geofísico, en general para todos los procedimientos, sobre todo antes cuando eran más aparatosos. Y porque lo que presenta es este gráfico, que un poco mala la calidad, pero no encontré una foto mejor, que permite todo lo que señala todo esto serían objetos de huella positiva, muros, en fin. Y estos serían cosas con huellas negativas, con los hilos, etc. Como digo, hace falta un geofísico que sepa de qué va la historia para saber qué es exactamente esto. Aquí más fotos, un electrodo de medición de resistencia eléctrica de suelos con todas las corrientes eléctricas que manda. Si aquí hubiese objetos, pues la onda tendría una perturbación y continuaría. Vamos a pintarlo en otro color. Por ejemplo, imaginemos que hay aquí un bloque de tal. La onda pasaría. Aquí pues se desviaría hacia el polo que fuese del osciloscopio y continuaría su trayecto normal. Y aquí volvería a alterarse. Y esta otra foto de aquí es el hombre instalando la estación de electrodo, de los electrodos, vamos. Test químicos. Ya hemos visto los análisis de subsuelo mediante técnicas geofísicas, ahora quedan los químicos, por último. Por un lado, los análisis más famosos, los más extendidos, son los análisis de fosfatos. ¿Por qué fosfatos? Derivados del fósforo. El fosfato, como bien dice aquí, evidencia actividades antrópicas relacionadas con los desechos y con la descomposición de materia orgánica. Hay otros elementos que también influyen en cuando se produce un episodio de descomposición de materia orgánica, pero no sobreviven al tiempo también como lo hace los fosfatos. Y básicamente es una medición de la concentración de fósforo en una muestra abundante de sedimento recogido. Hace falta varias catas de tierra, por así decir, para hacer un buen análisis de fosfatos. Y precisamente son los que otorgan información, entre otras cosas, de los horizontes de suelo antrópico. Si ha habido un establo, si ha habido un mercado, en fin. Y también se realiza el mismo procedimiento con otros elementos como el zinc o el estroncio, que revelan otras características, como por ejemplo si una zona se utiliza demasiado, o sea, se ha utilizado mucho para orinar o para depositar elementos vegetales, restos de pescado también, en fin. Y nos quedan, por último lugar, los sondeos de subsuelo, que pueden ser en columnas delgadas, mediante el empleo de maquinaria pesada que taladra el suelo y que solo se puede realizar en yacimientos con grandes potencias estratigráficas, porque si no uno corre el riesgo de reventar el registro arqueológico y tampoco sirve de mucho. Una potencia estratigráfica grande significa que es un yacimiento profundo. Luego, en segundo lugar, los taladros, que es básicamente como las columnas, pero a pequeña escala. Y finalmente, los test de pala o shovel test, que se pusieron de moda o surgieron en Estados Unidos, que son
se realizan en situaciones de mínima visibilidad, sobre todo en terrenos boscosos, y se procede excavando zanjas cada determinados metros, que se determina según el curso de la prospección, en busca de restos. Y ya para finalizar, una tabla que relaciona las superficies de los yacimientos con el coste económico para organizar los tipos de estrategias de prospección. Por una superficie grande y con un coste económico entre medio, no nos queda más narices que utilizar el sensor remoto, o sea, los LIDAR. Los LIDAR u otros métodos de prospección. Para una superficie media y con un coste entre medio y bajo, la prospección de superficie, de tener a gente andando por el campo, mirando a todos los lados, es la opción más idónea. Mientras que para con un coste económico alto y en una superficie pequeña, la detección instrumental mediante métodos geofísicos es la empleada, como digo, si el presupuesto lo permite. Y si no lo permite, bueno, esto lo ha tachado más que otra cosa, y si no lo permite, pues habría que conformarse con análisis químicos. En fin, esto ha sido todo por hoy, creo que no me dejo nada. Repito, esto es una introducción, no pretendo ahondar ni mucho menos a nivel profesional en todas estas técnicas, porque realmente requeriría un vídeo bastante más largo, y creo que con esto es suficiente.